Bueno, buenas noches, ¿qué tal? Bienvenidos a todos una vez más a las reuniones científicas virtuales de Fardit. Mi nombre es Emilia Osa y hoy voy a estar coordinando esta sesión. El invitado es el doctor Ignacio Belisle, que nos va a hablar sobre afecciones vasculares espinales. El doctor hizo la carrera de médico en la Universidad Nacional de Córdoba y su residencia en Hulton, en Córdoba. Él fue fellow del Hospital Italiano de Neuroradiología y hoy en día forma parte del staff del Sanatorio Allende en Córdoba y de FLENI. Para mí es un gusto dejarlos con Ignacio y espero que disfruten la charla. Bueno, Nacho, Hola, buenas comenzamos tardes a cuando vos todos. quieras. Bueno, muchas gracias, Amy, un gusto. Un gusto estar acá, así que gracias por la invitación. Vamos a compartir pantalla y me confirman que se vea bien. Bien. Si me confirmas, Amy, que ahí está. Sí, perfecto, Nacho. Perfecto, muy bien. Bueno, nuevamente gracias a todos. Como ya mencionaron, la temática del día de hoy es las afecciones vasculares espinales. Este es un grupo amplio de enfermedades que vamos a tratar de salir un poco de lo que nos enfrentamos todos los días cuando vemos estudios de columna, patología degenerativa, discopatías, para ver algunas cositas que son un poquito más raras, pero que por ahí nos podemos llevar un susto si no tenemos noción. Entonces, estas patologías tienen su importancia al ser diagnósticos que pueden ser desafiantes y a su vez implicar una alta morbilidad para el paciente. Y todo esto se debe a que la médula espinal, que es lo que tenemos que estudiar, presenta una estructura pequeña, presentando un calibre promedio de aproximadamente 1 centímetro, así como sus vasos, que pueden ser hasta 5 veces más pequeños que lo que vemos, por ejemplo, a nivel intracráneo. A su vez, si bien son estructuras pequeñas, tienen una longitud bastante extensa, lo que hace que sean complicados, con una duración muy extensa los estudios de imagen de los mismos, y que la patología presente superposición entre ellos y con otras patologías en las características imagenológicas. Todas estas características pueden llevar a que tengamos errores en el proceso diagnóstico, retraso en el mismo, y la consecuencia que mencionamos de la morbilidad para el paciente, que puede ser alta y muchas veces irreversible. Entonces los objetivos de esta charla van a ser que tratemos de lograr un entendimiento de la anatomía vascular a nivel espinal, tener una noción de las diferentes patologías, que como dije es un grupo amplio, que abarca muchas y diferentes entidades, pero que por ahí conocerlas o tener ciertas características básicas nos van a ayudar, y para eso vamos a tratar de ayudarnos agrupándolos en categorías amplias, en tres categorías que vamos a ver, que son los infartos, las anomalías vasculares y los tumores. Y por supuesto tratar de conocer y describir los hallazgos imagenológicos que tienen estas patologías y que nos pueden ayudar a la hora de enfrentarnos a las mismas. Vamos a tratar de conocer un poco más de la anatomía vascular para empezar, y vamos a mencionar que la médula espinal tiene su vascularización garantizada por dos arterias espinales, en realidad tres, que son las arterias espinal anterior y las dos arterias espinales posteriores. La más importante en calibre y en compromiso o en territorio que se asegura es la arteria espinal anterior, que se va a localizar a nivel de la fisura anterior de la médula espinal. Es una arteria única y va a acompañar a la médula espinal en toda su extensión, desde la región cervical hasta el cono medular, suministrando, como dijimos, la vascularización de los 2 tercios anteriores de la médula espinal. Esto incluye algunos tractos muy importantes, como los tractos córtico-espinales, que garantizan la función motora, los tractos epitalámicos en relación con el dolor y la temperatura, la sensibilidad, mientras que las arterias espinales posteriores son dos, se localizan en las regiones posterolaterales de la médula espinal, también acompañándola en toda su extensión, pero son arterias más pequeñas que tienen un promedio de 2 milímetros, mientras que la arteria espinal única son aproximadamente 4, y que van a suministrar la vascularización del tercio posterior, donde encontramos las columnas dorsales, que se encargan de la propiocepción y la sensación de vibración principalmente. Vamos a ver este esquema, que es algo que podemos encontrar en cualquier nivel vertebral para entender de dónde llega la vascularización que estuvimos mencionando. En todos los niveles, según corresponda, a nivel cervical, o torácico o lumbar, vamos a encontrar una arteria segmentaria proveniente de distintas ramas que van a, digamos, dar origen a una arteria espinal, que a su vez
al llegar a aproximarse al foramen, van a generar otras colaterales que se van a dirigir a nivel posterior para dar vascularización a los tejidos blandos posteriores, etcétera, y otras que se va a adentrar a través del foramen y según el fin que tenga esta arteria va a recibir distintos nombres. Es importante aclarar que acá que la anatomía de la vascularización es sumamente variable y a su vez hace que los diferentes anatomistas las escriban de maneras distintas o que usen nombres distintos, pero a modo didáctico todos van a cumplir lo siguiente. En todos los niveles vamos a encontrar alguna arteria que se dirige hacia el foramen y que, como dije, según el fin de esta arteria va a tener distintos nombres. Lo que seguro vamos a encontrar en todos los niveles con una distribución metamérica, es decir, en todas las alturas y bilateral, es una arteria que irrigue a las raíces anteriores y posteriores. Entonces, estas van a ser arterias radiculares cuando cumplan esta característica. Pero algunas de estas arterias van a tener un calibre más grande y una vez ingresado el canal raquídeo van a originar ramas que se van a anastomosar con las arterias que mencionamos, la arteria espinal anterior y las arterias espinales posteriores, y en este caso van a denominarse arterias radiculomedulares. Estas arterias, a diferencia de las radiculares, no las encontramos en todos los niveles, no las encontramos de manera bilateral y tienen una distribución sumamente variable, más que el resto inclusive. Entonces, una vez que estas arterias radiculomedulares ingresan a través del foramen, se anastomosan con las arterias espinales, reforzando su vascularización, y a su vez estas generan distintas ramas, algunas que directamente penetran en el parénquima medular, y otros pequeños vasos que van a generar un plexo subpial o pial, también denominado vasa corona, que rodea la superficie de la médula y a su vez conecta con las distintas ramas y entre ellas mismas a las arterias espinales. Todo esto garantiza una red de vascularización bastante fuerte, con muchas colaterales y que garantiza de esta manera la perfusión del parénquima. Acá en este esquema podemos ver cómo tienen esta distribución aleatoria y muy variable las arterias radiculomedulares, como podemos ver en algunos niveles de un lado, en otros niveles de otro, no en todas las alturas. Y dentro de estas ramas radiculomedulares encontramos una arteria muy conocida que seguramente muchos han escuchado nombrar, que es la arteria de Adamkiewicz. Esta simplemente es una arteria más de las arterias radiculomedulares o también denominadas arteria segmentaria anterior mayor, porque es la arteria de mayor calibre y que tiene cierta constancia que se origina entre los últimos niveles torácicos y los primeros lumbares, entre T8 y L2, generalmente el lado izquierdo, y aparte de presentar el mayor calibre, tiene una morfología típica en horquilla, que es esta curva que describe antes de unirse con la arteria espinal anterior. Entonces, esta arteria, como vemos, es importante, tiene su importancia sobre todo en la irrigación a nivel toracolumbar, pero es solamente una rama más de todas las que participan en la vascularización compleja de la médula espinal. También vemos acá, claro, en este gráfico, como la arteria espinal anterior, que es la que está representada en la cara anterior de la médula, suele originarse a partir de las arterias vertebrales con dos pequeños ramos que se unen y que transcurren de esta manera por toda la extensión hasta el cono medular, recibiendo la anastomosis de las arterias radiculomedulares en distintos territorios. Y según el segmento que estemos estudiando, estas arterias radiculomedulares van a tener origen en arterias vertebrales o en otras ramas de la subclavia, como tronco tiro bicérculo escapular, etc. En arterias intercostales, a nivel torácico, en arterias lumbares o en arterias sacramentales. Pasando a las venas, acá es un poco más simple porque con todo lo que estuvimos viendo, las venas siguen la misma distribución. Encontramos acompañando a la arteria espinal, la vena espinal anterior, las venas espinales posteriores, que también forman un plexo venoso pial que se comunica a estas venas principales entre ellas y a las distintas venas del parénquima, y que van a ir drenando de manera centrífuga hacia venas segmentarias y sobre todo hacia los espacios epidurales, donde encontramos los plexos epidurales, que luego van a drenar a través de los forámenes en venas radiculomedulares o radiculares hacia otras venas segmentarias. Entonces, los distintos métodos de imagen que vamos a estudiar, que vamos a usar para estudiar esta patología, van a ser complementarios entre sí, como sabemos, nos van a poder brindar distinta información que muchas veces vamos a necesitar de todos para llegar a un diagnóstico final, ya que nos pueden brindar distintas características. Empezando por la tomografía y la angio-TC, su principal utilidad va a ser excluir causas compresivas, digamos otras causas de mielopatía distintas a las vasculares, o poder
poder evaluar algunos vasos grandes y proximales, pero hablamos sobre todo de arterias vertebrales, de la aorta, es decir, los vasos que van a originar a las ramas que irrigan después a la médula, pero no a las propias arterias espinales. Como desventaja sabemos la alta radiación, el uso de contraste iodado y la menor sensibilidad para ciertas condiciones, sobre todo en comparación con la resonancia a la hora de estudiar la médula espinal. En el tema de la angiotomografía, como dijimos, es difícil valorar las estructuras vasculares de la médula espinal por ser vasos de muy pequeño calibre, con mucha variabilidad. Entonces, actualmente no es el método de elección y muchas veces no alcanza la definición para que tengamos información de estos vasos, pero bueno, algunos estudios tratan de brindar algunos avances o algunas sugerencias que a lo mejor con la evolución y con el paso del tiempo se pueden llegar a ser universales y lograr mayor utilidad, como por ejemplo este caso que vemos acá a la derecha arriba, en el cual se usaba para el estudio de la arteria de Ankiewicz una angio-TCN que usaban menor kilovoltaje, comparaban 70 kilovolts versus 120 y vemos como en la menor radiación, una imagen B, tenía mejor definición y bastante buena información de la arteria de Ankiewicz. Y otros estudios usan diferentes dosis de contraste, por ejemplo este de abajo, que estudia la arteria espinal anterior a nivel cervical con el uso de doble dosis de contraste. Todo esto ayuda, por ejemplo, de otros métodos como las reconstrucciones multiplanares, sustracción ósea, etcétera, que suponemos que con el tiempo van a ser cada vez más útiles. Dentro de los métodos de imagen no invasivos, la resonancia magnética es sin duda el estudio de elección y el que más información nos va a brindar por sí solo. Eh, y acá encontramos las secuencias convencionales y particularmente la angioresonancia. Dentro de las imágenes o de las secuencias convencionales vamos a poder ver cambios de señal en la médula espinal, detectar edema, hemorragia, inclusive ver estructuras vasculares anómalas o la presencia de tumores y también de otras causas de mielopatía. Pero también contamos con las secuencias avanzadas, dentro de ellas la difusión, las imágenes T2 volumétricas de alta resolución, como por ejemplo las secuencias CIS o Fiesta, que nos van a permitir tener un detalle anatómico muy alto, valorar las estructuras con vacío de flujo, las estructuras vasculares de pequeño calibre inclusive, y sobre todo en este tipo de patología es de gran utilidad la angioresonancia con contraste y con resolución temporal. Esta es una de las secuencias más útiles que podemos encontrar para el estudio de la patología vascular, que puede ser útil y crucial para confirmar la localización y la presencia de derivaciones, de comunicaciones vasculares anormales, usando menos cantidad de contraste, sin radiación y disminuyendo los tiempos del proceso de diagnóstico, por supuesto no de un estudio, porque sabemos que tiene bastante duración, pero puede tener una gran resolución temporal, por lo tanto, tenerla en cuenta en etapas tempranas de esta patología va a ser muy útil y muchas veces fundamental. Por último, la angiografía por sustracción digital sigue siendo el gold estándar, es el estudio con mayor resolución temporal y espacial, y a su vez nos permite hacer diagnóstico y también implementar ciertas terapéuticas. Así que, por supuesto que es el que mayor ventajas presenta, pero también tiene muchas limitaciones, empezando porque es un examen invasivo con sus complicaciones, por usar mucho volumen de contraste y exponer al paciente a una radiación alta, que además es un proceso largo, demanda mucho tiempo, varía mucho entre operadores y que suele tener dificultades para obtener algunos tipos de imágenes o para canalizar las arterias que, como dijimos, con el calibre que tienen, dificultan todo el proceso. Además que son muchas arterias y que muchas veces se puede considerar que el estudio se hizo completo, se trataron de valorar todas las arterias, alguna puede haber pasado por alto, entonces es importante no quedarse con que un estudio de angiografía sea negativo y no seguir estudiando o descartar cierta patología cuando la sospecha es alta. Bien, vamos a pasar a la patología, empezando con un caso. En este ejemplo se trata de una mujer de 36 años de edad que estaba cursando un embarazo y que empieza con un episodio de dolor súbito a nivel dorsal, a nivel interescapular, que tenía irradiación al epigastro. En el paso de las horas, esta paciente ingresa a la ducha en un momento y se da cuenta que no puede percibir la temperatura del agua caliente no notaba de esta manera, y que luego se fue acompañando de otras afecciones, sobre todo disminución de la fuerza en la pierna izquierda, que luego se fue a la pierna derecha, se sumó a la pierna derecha. Tardó en consultar, aproximadamente a las 48 horas se realizó esta resonancia, en la que encontramos en la imagen de la izquierda este cambio de señal a nivel de la médula espinal, sobre todo en
cordones anteriores, que se acompañaba, porque tenía una extensión bastante extensa, además aproximadamente entre T4 y T8, que en el plano axial veíamos que estaba bastante confinado, preferentemente comprometía a los cordones anteriores de la médula espinal a este nivel, y que se acompañaba de un cambio de señal en una de las vértebras que coincidía con el nivel del compromiso de la médula. A su vez, se hizo la secuencia con contraste o inyección de gadolínea y vimos que coincidía el área de cambio de señal con un tenue reesfuerzo postcontral. Esto se trató de un infarto de la médula espinal y ya empezando en el primer grupo de patología, que es un infarto, y es importante saber que se trata de una causa que está subestimada dentro de las mielopatías agudas, muchas veces no considerada dentro de este grupo cuando encontramos la clínica y las imágenes como las que vimos recién, y que puede representar hasta el 15% de los pacientes con un cuadro de mielitis transversa aguda. Clínicamente se presenta con un inicio abrupto y un curso hiperagudo, esto quiere decir que desde que inician los síntomas hasta que alcanzan el pico o la instalación de todos los síntomas en su máxima expresión, suele llevar 12 horas todo este proceso y que hasta en el 96% de los casos, la gran mayoría, suelen acompañarse de un dolor de espalda agudo y severo. Los síntomas, sobre todo el foco neurológico, va a estar relacionado y depender de la afectación específica de la médula espinal, es decir, el nivel y el sector. Como otras causas de infarto, la etiología puede deberse a patología embólica, arteriosclerosis, vasculopatías, hipercoagulabilidad, alteraciones y procedimientos en aortas que también tengan alguna patología base, sobre todo ateromatosis, inclusive émbolos fibrocartilaginosos en procedimientos que tengan que ver con los discos vertebrales. Y en esta entidad particularmente es fundamental y muy importante tener en cuenta e indagar la clínica, porque lo que más nos va a orientar es la aparición abrupta de los síntomas, como nombramos, que tenga una evolución hiperaguda, que aumente hasta en 12 horas, y que esto nos va a ayudar a orientarnos de otras causas que generen cambio de la señal con hiperintensidad en T2 de la médula. En los hallazgos de resonancia magnética, dentro de los signos más específicos que podemos ver, encontramos la restricción dentro de intramedular, coincidente con el sector de hiperseñal que vimos en T2, pero esto necesita que pensemos en la patología y llevemos a cabo secuencia de difusión, que la mayoría no los tiene en los protocolos de estándar. Otro signo es el infarto del cuerpo vertebral, que esto es lo que presentaba el caso que vimos recién. Un cambio de señal que generalmente afecta al sector posterior de la médula espinal coincidiendo con con el sector o el segmento de la médula espinal comprometido. Es un signo muy específico, muy orientativo, pero que suele desarrollarse algunos días después del inicio, es decir, que si hacemos una resonancia bastante temprana no lo vamos a ver, y que no está presente en todos los casos, de hecho está presente en la mayoría de los casos, pero cuando está es muy útil y se suele deber a una oclusión vascular, también compartiendo el origen de la irrigación con el sector medular comprometido. También en resonancia magnética podemos ver el vaso comprometido con signos indirectos de oclusión, como esta imagen de abajo a la izquierda, en la que vemos en una secuencia ecogradiente un pequeño foco de hipofosfenial que se correspondía con un trombo en la arteria espinal anterior. Luego vamos a encontrar, según la fase de evolución del infarto, lo mismo que sucede con las isquemias encefálicas, una cierta característica en la fase hiperaguda o aguda temprana, que suelen ser principalmente la hiperintensidad de la médula espinal. Entre ellos encontramos un signo muy característico, el signo de los ojos de búho, que lo vamos a encontrar cuando hay infartos anteriores de la arteria espinal anterior y se debe a la hiperseñal de la materia gris medular en el sector anterior. Estos hallazgos a su vez pueden ser sutiles o no ser tan evidentes en primeras horas, así que nuevamente la clínica es importante para poder repetir el estudio o dirigirlo un poco más para buscar estas alteraciones. A su vez, en los infartos subagudos puede haber realce postcontraste por alteración de la barrera hematoencefálica, lo mismo que podemos ver, por ejemplo, en un accidente cerebrovascular subagudo, pero que en la médula espinal también puede ser confuso, llevando a plantear por ahí diagnósticos diferenciales de causas inflamatorias y embarrando un poquito más de pena. Según el sector afectado, vamos a encontrar algunas diferencias. Por ejemplo, en los infartos de la arteria espinal anterior, como dijimos, van a comprometerse los 2/3 anteriores de la médula, el sector que le corresponde por la irrigación, encontrando clínicamente déficit motores por el compromiso de los dos córticos espinales, el signo de los ojos de búho,
y encontramos que el flujo, como dijimos, la red de colaterales que tiene de irrigación de la médula, suele ser más fuerte y más robusta a nivel posterior, por lo tanto son un poco más frecuentes los infartos a nivel anterior. Los infartos posteriores, como dijimos, un poquito menos frecuentes, comprometen el tercio posterior de la médula y clínicamente podemos encontrar disfunción sensorial y ataxia. Em, y bueno, también acá lo mismo, tenemos superposición con otras causas de hiperseñal T2 en los cordones posteriores, que clínicamente también tienen bastante superposición y dificultan todo el diagnóstico. Pero tener en cuenta esta posibilidad es muy importante a la hora del manejo, ya que aparte de dejar de buscar otras causas, orientan a que tratemos de hacer estudios que nos ayuden a encontrar la etiología de la isquemia y no llevar a cabo algunos tratamientos que pueden ser perjudiciales en el contexto de una isquemia, entre ellos, por ejemplo, la plasmaféresis, que se puede utilizar para algunas patologías inflamatorias y que van a empeorar la evolución de los pacientes con isquemia medular. Bien, pasemos a la siguiente categoría, ya hablamos de infarto, la que sigue es la categoría de anomalías vasculares. Acá encontramos un subgrupo muy extenso de enfermedades que se clasifican de distintas maneras. Acá vamos a hablar de la clasificación de la ISBA, que es la Sociedad Internacional para el Estudio de Anomalías Vasculares, que principalmente las divide en dos patologías o dos grupos de patologías principales. Encontramos las malformaciones vasculares y los tumores vasculares. Esto se digamos, caracteriza con un criterio principal que es la presencia o no de células neoplásicas endoteliales. Adentrándonos en las malformaciones vasculares, es decir, patologías sin células neoplásicas, las subclasificamos según la presencia o no de derivaciones, shunt o comunicaciones anómalas y otros criterios que lo vamos a ver a medida que desarrollemos la patología. Así, si encontramos o no las derivaciones, vamos a encontrar patologías que a su vez las subclasificamos según la ubicación y si se acompaña o no de un nido vascular anómalo. Entonces, de esta manera, como vemos en el cuadro de abajo, podemos tener patología que no presenta una lesión vascular que no presenta nido, pero que presenta una derivación y que se localiza a nivel dural y de esta manera va a ser una fístula arteriovenosa dural. Y así, por ejemplo, una patología, una comunicación anormal con nido a nivel de la intradural, se va a tratar de una malformación arteriovenosa intradural. Si bien todo esto es bastante engorroso, bastante complejo, lo más importante que plantean algunos estudios o guías a la hora de valorar para el radiólogo es que se pueda sospechar la presencia de malformaciones y sobre todo de lesiones que tengan alguna derivación o alguna comunicación arteriovenosa patológica. De esta manera, tratar de proporcionar el mayor grado de detalle dentro de la descripción de los hallazgos imaginológicos y según lo que veamos en estos hallazgos, poder recomendar los pasos a seguir, que bueno, vamos a tratar de orientar un poco. Siguiendo con los casos, esto se trataba de un hombre, un adulto mayor, que clínicamente cursaba con un cuadro de debilidad de las extremidades inferiores, subagudo, con progresión lenta, pero progresiva, y que cuando se estudió encontramos estos hallazgos. En la imagen de la izquierda, esta imagen T2 vertical, se veía un cambio de señal con edema de la médula espinal a nivel torácico inferior y el cono medular, y que se acompañaba de unas imágenes hipointensas, que eran imágenes de vacío de flujo perimedulares, como señalan las puntas de flecha, que luego en el estudio de angioresonancia con resolución temporal se pudo ver que se trataba de estructuras venosas que tenían un llenado precoz en las fases tempranas arteriales y que se presentaban la comunicación a partir de estas arterias en los niveles T8. A partir de la sospecha de las imágenes y la información que brindó la angioresonancia, se planteó la posibilidad de una fístula arteriovenosa dural, se realizó una angiografía por sustracción digital, que al orientar el nivel pudo ser un poco más efectiva y más rápida, y se confirmaron los hallazgos que se habían visto en los resultados. Entonces esto se trataba de una fístula arteriovenosa dural. Como vimos, estaban comprometidos vasos a nivel dural intradural, y que en este caso se trata de la patología más común dentro de las lesiones con derivación o con comunicación anormal. Sobre todo suelen comprometer el segmento toracolumbar y se trata de una conexión fistulosa sin una presencia de nido entre una arteria y una vena a nivel radicular intradural. Clínicamente presenta una mielopatía progresiva
que se debe a la congestión venosa que ocasiona esta fístula, que se conoce como el síndrome de Foix-Alajouni, esto no sé si se pronuncia así, pero después me cuentan, y como dijimos, va a producir un edema medular debido a la congestión venosa. Esto va a ser progresivo, con el tiempo va a ir empeorando la clínica y también los hallazgos fenológicos, y característicamente vamos a encontrar los vacíos de flujo alrededor de la médula espinal, generalmente en el sector dorsal, los cambios de la médula espinal secundarios al edema, y sobre todo es muy común que el cambio de la médula empiecen a nivel del cono, en el sector más caudal, y esto es importante aclarar que no tiene nada que ver necesariamente con dónde se ubica la fístula, porque debido a la congestión venosa y por una cuestión de gravedad, la congestión se va a ir hacia el sector más caudal y esto puede ser confuso y llevar a pensar que está a ese nivel la fístula. Hay que tenerlo en cuenta y no quedarse con que simplemente está ahí, sobre todo a la hora de llevar a cabo una angiografía digital y el estudio que no sea limitado a esa zona, que sea completo y se pueda encontrar la causa. Para hacerlo un poquito más difícil, en etapas más evolucionadas pueden presentar también refuerzo post-contraste, dificultando, por supuesto, el diagnóstico, sobre todo diferencial con patología inflamatoria. Vamos con otro caso, esta vez se trata de un adulto joven que presentaba en el estudio de resonancia magnética, en esta secuencia TIR con sagital, la presencia también vacíos de flujos perimedulares, que en este caso se acompañaba de un hallazgo distinto, y es que parte de esta lesión tenía como una proyección a nivel intramedular, que también se acompañaba de un cambio de señal, un edema circundante a esta lesión, y que se pensó también en una fístula, se realizó una angiografía por sustracción digital y se vio que existía una conexión anómala a este nivel que se debía a la fístula entre la arteria espinal posterior y venas piales dilatadas. Entonces, en este caso también era una fístula arteriovenosa, pero pial. Estas entidades también tienen el nombre de fístula arteriovenosa ventral, perimedular intradural, y se debe a la comunicación anómala entre arterias de la superficie de la médula espinal, las que estuvimos hablando, la arteria espinal anterior y posterior, y venas medulares circundantes también superficiales. Son un poco más infrecuentes, se deben o ocasionan hasta el 20% de estas lesiones vasculares, pero suelen estar asociadas a algunos síndromes genéticos. Clínicamente también van a producir congestión venosa progresiva y tienen mayor riesgo de presentar una hemorragia intraespinal. Y los hallazgos por resonancia magnética, como vimos, son similares. También encontramos vacíos de flujos perimedulares, edema y realce postcontraste en algunos casos. Pero como vimos, tienen un componente prominente que se localiza o que se proyecta a nivel intramedular y que generalmente es ventral. En el caso que vimos recién, se trataba de una proyección dorsal, pero es más frecuente encontrar a nivel ventral de la médula. Seguimos con otro casito, un hombre de mediana edad que llevaba un cuadro de paraplegia de 3 semanas de evolución. Se lo estudia por esta causa con una resonancia magnética que vamos a empezar mirando la imagen del medio, la imagen C, como se veía. Un cambio de señal de la médula espinal con una hiperintensidad que correspondía a edema asociada a vacíos de flujos perimedulares, tanto a nivel ventral como dorsal. Un cambio de señal en el cuerpo medular, en uno de los cuerpos medulares que también correspondía con el sector de compromiso medular, pero en este caso no tiene nada que ver con el infarto, era solamente una malformación cavernosa, una angioma vertebral, un distractor. Pero que en las imágenes axiales había un hallazgo más que orientó a la patología que se trató esta vez. Y es que se veía en algunas imágenes, una particularmente más prominente, con vacío de flujo, como un focal nodular, que se localizaba en topografía epidural dentro del sector comprometido de la médula espinal. A este paciente se le realizó una angiografía digital y lo que se encontró fue una comunicación anormal, una fístula arteriovenosa, pero con una arcada dural agrandada, con esta imagen, esta señal de la flecha morada que se corresponde con lo que veíamos en el plano axial de la resonancia magnética, que se trata de una bolsa venosa epidural y que también estaba conectada con esta vena que luego se comunicaba con las otras venas radiculares, intradurales, y que son las que ocasionaban la congestión y la dilatación de estas estructuras que veíamos alrededor de la médula espinal. Entonces, en este caso, la fístula era de topografía extradural. La comunicación anormal se
generaba entre un arco arterial epidural y una de las venas del plexo venoso epidural que nombramos antes, y que en este caso son patologías más variables clínicamente, pueden ser asintomáticas y también pueden causar compresión medular aparte del edema que ya vimos. En las imágenes por resonancia, un hallazgo característico y orientativo es la presencia de esta bolsa venosa dilatada a nivel epidural, asociada también a vacíos de flujo de estructuras vasculares adyacentes también a nivel epidural como intradural, y los signos de congestión venosa. Pueden ser tener esta formación o este aspecto pseudonodular e imitar otras lesiones como meningiomas o tumores de la vaina nerviosa. Acá vemos otro casito de esta lesión de aspecto nodular que se generaba efecto de masa sobre la médula espinal, le improntaba, generaba un cambio de señal y se acompañaba de algunos vacíos de flujo. Y fue una lesión que originalmente fue interpretada como un meningioma. Este paciente fue a quirófano y intraoperatoriamente se dieron cuenta que se trataba en realidad de un EFAP epidural, que posteriormente le realizaron la angiografía y confirmaron este hallazgo, como los casos que veníamos viendo. Bien, vamos a pasar a otro casito. Esto se trata de una mujer joven que inició con un cuadro súbito de cervicalgia que se empezó a acompañar rápidamente de una hemiparesia, hemipoestesia izquierda también, y progresó con un deterioro del sensorio, todo desencadenado posteriormente al inicio de un ejercicio físico intenso. Este paciente consultó, se realizó un estudio de resonancia magnética y lo que se encontró fue este cambio de señal en la secuencia T2 hospital a nivel intramedular, una imagen hipointensa acompañada de un pequeño centro hiperintenso, que en la secuencia de ecogradiente axial también presentaba una marcada hipointensidad y que correspondía a una hemorragia intramedular. Buscando la causa de este sangrado, se realizó una angiografía digital que confirmó la presencia de una comunicación anormal arteriovenosa, pero acompañada de un pequeño nido, que es lo que podemos ver en el centro del círculo. Acá se trata de otra patología, en este caso una malformación arteriovenosa. Como dijimos, la diferencia principal es la presencia de este nido, de vasos, digamos, anómalos, que se encuentran en el centro de la comunicación arteriovenosa normal, y que en este caso se trataba de una lesión de localización intramedular o también puede ser pial para esta entidad. Representa lesiones de alto flujo que tienen una marcada propensión a la hemorragia, y en la resonancia magnética también vamos a encontrar los vacíos de flujo prominente, estas estructuras vasculares que pueden localizarse a nivel intramedular, perimedular y hasta epidural, y que en el centro de la lesión vamos a encontrar un nido que presenta o puede acompañarse de iliosis o edema circundante, así como isquemia o restos de isquemias, perdón, de hemorragias anteriores. Otro hallazgo frecuente que suelen acompañar estas lesiones es la presencia de aneurismas nidales, que en este caso de angiografía por computación digital, vemos toda la lesión con el nido vascular correspondiente a este mismo paciente de la resonancia, y que la punta de flete señala ahí uno de los aneurismas intranidales asociados. Otra de las lesiones con nido que encontramos dentro de este grupo son las MAP metaméricas, también llamadas MAP juveniles, intradural extradural o síndrome de Cobb, que son también lesiones con shunt y con presencia de nido, altamente vasculares, que tienen un nido a nivel intramedular, pero que lo que los diferencia de las que vimos anteriormente es un compromiso extraespinal muy extenso, y como el nombre le dice, afecta a nivel metamérico a ese sector correspondiente a la metámera del sector de compromiso medular. Entonces, de esta manera se extiende en este segmento a nivel extrarraquídeo, comprometiendo hueso, piel, tejidos blandos, de una manera extensa. Entonces, en esta imagen de resonancia magnética, en este corte sagital no se ve el compromiso extrarraquídeo, pero vemos que tiene gran similitud con la MAV anterior, y que seguramente en un plano axial podríamos ver todo el compromiso extrarraquídeo, que está muy bien representado en esta angiografía por sustracción digital, con toda esta imagen de un extenso componente extraespinal y nuevamente la presencia de aneurisma asociado. Bien, pasando a el grupo de malformaciones musculares, pero sin la comunicación anómala, vamos a empezar por las malformaciones venosas. Estas son las malformaciones más comunes dentro del grupo y que son o incluyen a muchas patologías que denominamos por ahí de distinta manera y que todas corresponden a lo mismo. Son malformaciones venosas de bajo flujo, incluyendo
la malformación cavernosa, los cavernomas a distintos niveles, los hemangiomas cavernosos, los hemangiomas epidurales o intraóseos. Todos se tratan en esencia de la misma entidad, sobre todo para la clasificación de la ISBA. Y acá es importante que diferenciar el uso de la palabra cavernoma o hemangioma, que hacen referencia a, en teoría, una patología neoplásica, y que acá no se trata más que de una malformación. Como dijimos, no hay proliferación de células neoplásicas. Pero bueno, lo importante, creo yo, del mensaje es entender cuál es la base fisiopatológica de estas entidades, y que sepamos que cuando hablamos de cavernoma, en realidad es una malformación venosa, y sepamos interpretarlo de esa manera. A nivel de la médula espinal, representan aproximadamente el 10% de las lesiones vasculares. Se trata de espacios vasculares dilatados, sin tejido neural, es puramente una lesión vascular, eh, salvo la periferia, que bueno, se relaciona con la médula, por supuesto. Y puede manifestarse con un déficit neurológico, sobre todo tras una complicación, tras una hemorragia. Y en las imágenes por resonancia magnética vamos a ver una imagen, sobre todo con hiperintensidad central en T1 y T2, con una hipointensa en la periferia debido al depósito progresivo de hemosiderina que se va a acumular. Tiene el clásico aspecto de palomita de maíz en T2, y puede llegar a tener algún grado de refuerzo post-contraste, eh, mientras que en las angiografías no son visibles. Acá, como vemos, estas imágenes tienen una similitud y una extrapolación muy grande con los cavernomas que conocemos a nivel del cerebro, las formaciones cavernosas encefálicas, y creo que en esta patología mucho más nos hubiésemos animado a decir de qué se trataba solamente viendo la imagen. Pero bueno, lo importante de esto es tener en cuenta que esto que nos pasa en este caso con la malformación venosa, pasa con la mayoría de estas patologías vasculares a nivel medular. Tienen muchos parecidos y muchas cosas en común con la patología encefálica, que por ahí conocemos un poco más o identificamos un poco más a nivel del cerebro, y que pensarlo de esta manera puede ser útil a la hora de interpretarlo, de plantear diagnósticos diferenciales y de bueno, encarar un proceso de diagnóstico. Siguiendo con estas lesiones, las malformaciones cavernosas se comportan igual que a nivel encefálico, pueden ser únicas, esporádicas o múltiples, sobre todo en contexto de trastornos familiares como la cavernomatosis. Pueden aparecer de nuevo, no siempre son congénitas, y tienen una relación muy marcada con radioterapia o con algunos procesos de radiación. Este, y algo importante de destacar de esto es que pueden localizarse tanto a nivel de la médula espinal propiamente como de las raíces de la cola de caballo. Como vemos en este ejemplo de la imagen de la derecha, encontramos muchas imágenes nodulares de pequeño tamaño que se ubican en topografía de la cola de caballo, entre las raíces, y que este paciente era un paciente con un antecedente oncológico, por lo que el diagnóstico diferencial con una diseminación leptomeningia o un compromiso secundario hay que considerarlo. Acá ayudaba mucho a este diagnóstico que la topografía de estas lesiones se limitaba exactamente al campo de radiación, donde vemos acá a nivel posterior los cambios posactínicos de las partes blandas, y que en este caso se trataba de pequeñas malformaciones cavernosas de las raíces de cola de caballo y no de una diseminación leptomeningia. Otra de las entidades que podemos encontrar digamos, en la clasificación que dijimos de anomalías vasculares, tenemos comunicaciones con derivación, sin derivación, y un grupo que se llamaba OTER. Acá encontramos algunas entidades como los aneurismas espinales. Es patología bastante infrecuente, raramente se encuentran aislados, y suelen ser de morfología fusiforme principalmente, afectando a arterias radiculopiales o radiculomedulares, así como las arterias espinales. Al igual que a nivel intracraneal, cuando presentan una rotura pueden generar una hemorragia subaracnoidea extensa o una hemorragia intradural. Y en la resonancia magnética lo que solemos encontrar es este hallazgo secundario de la hemorragia, como vemos en la imagen de resonancia de la izquierda, en la que vemos una imagen hipointensa en T2 a nivel subdural, secundario a la rotura de un aneurisma de la arteria espinal anterior. Nuevamente, en este caso, el gold estándar para el diagnóstico y también en algunos casos para el tratamiento va a ser la angiografía por sustracción única. Acá tenemos otro casito en el cual, en un paciente que se realizó una angioresonancia con resolución temporal, se vio esta pequeña lesión que se sospechó como aneurisma y luego fue confirmada en un estudio de angiografía como un aneurisma disecante de la arteria espinal posterior. Otra de las entidades que encontramos en el grupo de otras lesiones son las fístulas venosas de líquido cefalorraquídeo, es decir, una de
uno de los subtipos específicos de fístula del líquido cefalorraquídeo, en el cual existe una comunicación normal entre el espacio subaracnoideo y alguna vena, normalmente una vena paraespinal, cercana al sitio de fuga. Todo esto va a llevar a que con el tiempo evolucione a un cuadro de hipotensión intracraneal, este, y de esta manera encontremos los hallazgos clásicos de esta patología, sobre todo a nivel cerebral, que son los que ilustran la imagen de resonancia de arriba, que podemos encontrar un realce y engrosamiento dural con distensión venosa, aumento de tamaño de la hipófisis, pérdida del tono con caída del tronco encefálico, descenso de las amígdalas, colecciones líquidos durales, etc. En este casito que vemos acá, secundario a los hallazgos de la resonancia de cerebros, se sospechó la hipotensión y buscando la causa o la etiología de la hipotensión se encontró una fístula de líquido cefalorraquídeo con conexión a una vena espinal. Dentro de esta patología hay que considerar primero que los hallazgos son indirectos sobre todo y son algunas veces sutiles o negativos en los estudios convencionales, eh, y que uno de los hallazgos que nos puede orientar, que no está presente siempre, es la presencia de un divertículo de la raíz de la vaina nerviosa, es decir, la vaina radicular presenta un divertículo, una imagen eh, de como una herniación del líquido, y que el gold standard para el diagnóstico de esta patología va a ser la mielografía por TC, es decir, se opacifica o se inyecta contraste iodado a nivel intradural, eh, y luego tratamos de buscar un sitio de fuga del líquido cefalorraquídeo, y en este tipo de patología lo que vamos a encontrar es que se opacifican las venas epidurales o paravertebrales, y podemos encontrar también la opacificación de este divertículo, como en el caso del imagen de abajo. Y la última categoría que nombramos, la categoría de tumores, también usando la clasificación de la ISBA vamos a encontrar dos grupos fundamentales que son los tumores vasculares verdaderos o los tumores hipervasculares, que aunque haya cierto juego de palabras, lo que se trata o el factor clave para diferenciar es la presencia o no de células neoplásicas de origen endotelial. Dentro de estos tumores vasculares, los verdaderos con células endoteliales, encontramos subtipos, benignos, agresivos localmente o malignos, una variedad. Y dentro de ellos encontramos los verdaderos hemangiomas, los que sí son neoplasias, y que suelen ser lesiones en general de comportamiento benigno, a menudo de localización superficial cutánea, con distintos patrones de crecimiento y de regresión, y que en la resonancia magnética y en los estudios de imágenes presentan un refuerzo por contraste ávido, una hiperintensidad en resonancia en secuencia T2 con un aspecto lobular bien definido de borde circunscrito. Otros tumores vasculares de mayor agresividad suelen ser eh, generalmente más profundos, tener compromiso más profundo alrededor del canal espinal en el caso de lo que estamos estudiando. Y el otro grupo de las masas hipervasculares son lesiones neoplásicas verdaderas, pero que tienen un origen distinto a las células endoteliales, que se caracterizan por presentar una abundante vascularización, inclusive pudiendo llegar a presentar un grado de comunicación anormal, un shunt arterial. Muy importante nuevamente la angioresonancia con resolución temporal para distinguir estas lesiones hipervasculares y no llevar al paciente a exponerse a estudios de ecografía que no sean necesarios. Dentro de estos tumores, algunos de los ejemplos de los tumores no vasculares, pero sí hipervasculares, encontramos los hemangioblastomas dentro de lesiones con relativa frecuencia, que son tumores que tienen un origen mesenquimal, células mesenquimales, generalmente benignos, un grado 1 de la OMS, muchas veces asociados a enfermedad de von Hippel-Lindau, y que en resonancia magnética se caracterizan por ser lesiones con un componente quístico extenso y la presencia de un componente nodular, central o periférico con un marcado refuerzo por contraste homogéneo y que se suele encontrar rodeado de pequeñas estructuras vasculares con vacío de flujo. Muchas veces pueden tener inclusive cierta superposición con algunos tipos de fístulas arteriovenosas o malformaciones arteriovenosas, y que, bueno, es importante tener en cuenta como diagnóstico diferencial. Eh, Acá vemos que en la angiografía digital presenta una captación del contraste iodado muy marcada, un tumor muy vascular, y esto puede tener utilidad de manera preoperatoria, realizándose embolización en algunos casos para cirugías más seguras. Otra entidad muy infrecuente a nivel espinal son los tumores fibrosos solitarios, que también conocemos a nivel encefálico como el mangiopericytoma,
Eh, a nivel espinal son muy raros, típicamente de localización intradural y extramedular, y que presenta una señal hiperintensa, hiperintensa entre 2, puede tener un refuerzo homogéneo por contraste o marcado, inclusive presentando en algunos casos una derivación arteriovenoso, y que en la resonancia debido a algunos vacíos de flujo puede tener una apariencia de sal y pimienta, que también es un signo que se superpone con otras entidades y que hay que tenerlo en cuenta alguna vez. Y por último, pero no por ello menos importante, porque es bastante más frecuente, las metástasis dentro de tumores de origen no endotelio. Estos tumores dentro de la topografía espinal representan masas hipervasculares más comunes que podemos enfrentar en la práctica, y que también pueden comprometer o podemos encontrar compromiso a nivel intramedular o extramedular y extradural. A nivel intramedular tenemos algunos signos orientativos o más o menos típicos de estas lesiones, que es primero que suelen presentar un realce postcontraste con un marcado edema vasogénico que supera el tamaño de la lesión en cuestión, y que luego de la inyección de gadolina encontramos algunos signos específicos como el signo del aro o del borde y el signo de la llama. Y por otro lado, las metástasis extradurales, que son las metástasis vertebrales que también solemos encontrar en, por ejemplo, carcinoma de células renales, carcinoma hepatocelular, tiroides o tumores óseos. También en resonancia podemos encontrar grandes vacíos de flujo acompañando estas lesiones, y que esta hipervascularización que podemos detectar en estudios convencionales puede tener utilidad indicando una embolización preoperatoria para también cirugías más seguras con menor pérdida de masa. Entonces, como dijimos, dentro de los signos que caracterizan a estas lesiones, podemos ver en esta imagen sagital T1 con superación grasa y con inyección de gadolíneo, cómo la lesión presenta un refuerzo predominantemente en sus bordes, que es lo que representa el signo del aro del borde, como otras metástasis que conocemos, sobre todo a nivel encefálico, el comportamiento de estas lesiones, y que en la médula suelen presentar esta morfología como triangular que se extiende en sentido cefálico y caudal, que representa el signo de la llama. Por otro lado, vemos el extenso edema, que vemos que supera ampliamente o es desproporcionado en relación con el tamaño de la lesión nodular, la parte metastásica, y que nos orienta también a esta entidad. En este caso se trataba, como vemos, de una paciente con cáncer de mama que tenía ya una lesión conocida a nivel. Y este es otro tumor a nivel extradural, con compromiso vertebral, un extenso compromiso de un cuerpo vertebral a nivel torácico, con una señal heterogénea hiperintensa T2 que comprometía la cortical, y que se acompañaba de un vacío de flujo prominente a nivel del sector posterior, que se extendía inclusive a nivel epidural, y que este tumor también fue, antes de un acto quirúrgico, llevado a una angiografía donde se realizó una embolización para tener una cirugía con menor pérdida de sangre, que podíamos ver una lesión hipervascular con esta imagen y este signo del blues tumoral, que representa esta hipervascularización con captación precoz y duradera del contraste a medida que pasa el tiempo, que se lavan los vasos, pero la lesión persiste con el refuerzo y con el contraste en su. Bien, ese era el último caso y la última entidad que vamos a ver. Entonces, a modo de conclusión, vamos a reforzar nuevamente la importancia que tiene el diagnóstico preciso y oportuno de estas patologías para tratar de evitar el grado alto de morbilidad que pueden presentar y las consecuencias para el parto. Dijimos que representan un desafío debido a las pequeñas estructuras en cuestión, tanto de la médula como de sus vasos, y la superposición de hallazgos en los estudios de imágenes con múltiples patologías y entre ellas mismas que dificultan a veces el grado de certeza. Las claves para el radiólogo es tener un buen conocimiento de la anatomía vascular, saber interpretar las posibles componentes involucrados, tener protocolos de imágenes optimizados, tener en cuenta la existencia y la utilidad de la angioresonancia con contraste y con resolución temporal, y sobre todo un alto nivel de sospecha basado en el conocimiento de estas entidades. Podemos ayudarnos acordándonos que existen tres grandes grupos: infartos, anomalías vasculares y tumores, y que dentro de eso hay cierta clasificación, pero que va a ser orientativo a la hora de enfrentarnos a esto, y que el manejo óptimo del paciente va a requerir de una colaboración multidisciplinaria con otros profesionales y sobre todo otras especialidades, y tener un uso estratégico de las distintas modalidades de imagen que sabemos que nos aportan información diferente y muy complementaria. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Le dejo esta
bibliografía, que fue la principal que usé para esta presentación, una bibliografía súper didáctica, este artículo de Radiographics, eh, y que encontramos también algunos de los casitos que fueron expuestos a... Bueno, genial, Nacho, la verdad que súper completa, muy interesante. Los casos súper didácticos. Yo me quedo mucho con tu última diapositiva de la reflexión esa que haces en la conclusión, justo cuando estabas dando la charla, pensaba en eso mismo, ¿no? Y sobre todo para aquellos lugares que tienen internación, que donde nosotros como radiólogos debemos y tenemos que actuar oportunamente con estos síndromes medulares agudos. Y primero que nada, para sospecharlo, tengo que conocer la patología, ¿no? Eso sería una clave porque por ahí yo pensaba como un caso de una fístula dural de localización cervical, que por ahí es un poco menos frecuente, pero cómo se plantea la duda diagnóstica de uno pensar, o como decir, bueno, quizá es inflamatorio barra desmielinizante, pero como tener presente estas estructuras vasculares filiformes que podemos ver sobre todo en el T2, que bueno, que nos hacen pensar en esto y esa comunicación activa que uno debería tener como médico para poder hablar con el médico solicitante de la guardia o quien sea, optimizando el protocolo, como vos decís, y bueno, nada, eso también, ¿no? Conocer el equipo, optimizar la secuencia de difusión sobre todo. No sé qué experiencia tenés vos, si preferís sagital, axial, en la Sí, difu. en mi experiencia, por ahí el hospital creo que ha tenido mejor resultado, una frecuencia que muchas veces es difícil, con muchos artefactos, sobre todo la mayoría de las patologías que vimos que tienen cierta predisposición en la columna torácica, con los movimientos respiratorios, hay muchas dificultades y no todos tienen un protocolo bien desarrollado. Entonces, bueno, en mi corta experiencia me fue mejor o tuve buenos resultados con las secuencias sagitales. Pero bueno, como vimos acá y como vos mencionaste, es importante saber que existen estas entidades, son patologías raras, muy infrecuentes, no estamos muy acostumbrados a verlas, entonces simplemente saber que existen, tener el chip en la cabeza de decir, bueno, existe esto, lo voy a ir a buscar, voy a buscar la clasificación y saber que existen, aunque sea algunos pequeños signos que también tenemos que buscar activamente para decir, bueno, puede tratarse de otra cosa, vamos a investigar un poco más. Son cosas que podemos ver en secuencias eh, básicas o de protocolos de rutina y que, bueno, eso va a desencadenar que pidamos o que hagamos otras cosas. Y lo mismo con la clínica, como dije, por ejemplo, en los casos de infarto, eh, tiene características muy específicas a veces o en etapas tempranas muy tenues y que si por ahí nos moviliza a preguntar cómo empezó esto, qué tan rápido fue los síntomas, fueron de golpe, vamos a aproximar mucho más el diagnóstico sabiendo que, bueno, por lo menos lo que vemos puede ser isquemia y se refuerza mucho más con el dato clínico. Y después una última pregunta es cuando hacía yo también la analogía de todas estas malformaciones, ¿no? Con las de cerebro, yo pensaba por ahí en las fístulas durales en cerebro, es muy común el paciente con el antecedente del trauma, cuando uno lo Ujú. investiga y muchas veces no es un trauma reciente, es un trauma que refieren por ahí 10 años atrás, 15 años atrás. Eso sí nos pasa mucho en cerebro, pero yo haciendo memoria de por lo menos mis casos de fístulas durales en médula, generalmente no me pasa de encontrar algún antecedente, si bien está, o sea, sabemos que frecuentemente son adquiridas. Y Sí, está descrito algo de asociación de trauma o cirugías, pero por lo menos a mí no es lo que me sucede. ¿A vos qué? sí, tal cual. Acá suele ser mucho más, o por parte del paciente, mucho menos claro un antecedente que se recuerde en un trauma, además que la localización es muy variable, muchas veces difícil de relacionar con un traumatismo conocido en un sector, así que es verdad que suele estar menos presente el conocimiento al menos de ese antecedente que sea referido o que sea encontrado cuando se investiga. Eso por ahí es un poco más, una diferencia con los casos de las fístulas encefálicas, pero bueno, teóricamente sí hay cierta comparación en la etiología, ¿no? Pero sí es menos evidente, menos obvio en la clínica, en la práctica.
Perfecto. Y bueno, la última reflexión, quizás también esto de no subestimar y no pensar que por ahí se soluciona con una angiografía digital, sino todo el aporte que tiene el radiólogo, el estudio angiográfico, ya sea por tomografía o por resonancia, primero para la localización exacta, porque ya sabemos que el edema puede ser súper extenso, ¿no? Y por otra parte, también para esto anatómicamente, la localización de la arteria de Adams-Keoghs para los intervencionistas también les facilita mucho el trabajo cuando uno tiene una aproximación, porque si no tienen que ir canalizando cada uno de estos vasos que vos bien lo describías al principio. Así que bueno, nada, me parece una manera como súper interesante para entrar a fondo, empezar a optimizar los protocolos que tenemos y también empoderarnos del poder como radiólogos que tenemos en esta toma de decisiones. Así que bueno, te agradezco a vos, Nacho, por esta clase súper linda y a todos los que se han conectado hoy en la noche. Espero la hayan disfrutado tanto como yo. Bueno, muchas gracias, Emi, por la Bueno, invitación. Gracias a todos los que escucharon o escuchan esto posteriormente on demand. Bueno, nada, un placer para mí, así que nuevamente agradecido. genial. Muchas gracias a todos.